No importa el color, el tamaño, el pelaje. No compres uno de raza, adopta uno sin casa. Siempre hay uno esperando por ti. Visita el Antirrábico de Hermosillo en Paseo de las Flores entre Maza de Juárez y Boulevard Solidaridad. De lunes a viernes, de 9 a 2 p.m. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a hacer es, número uno, hablar sobre lo que vamos a presentar el día de hoy. Porque, pues, como todos los sábados, pues tenemos que empezar con algo, pues, ya bien planeado, ya bien ordenadito. Entonces, pues, vamos a ver qué tenemos. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante. Vamos a dedicarle unos 20, 30 minutos a hablar sobre algo que de repente nosotros pensamos que es una realidad, pero resulta que es un mito. Y hablamos de las inteligencias múltiples. ¿Y es creencia sin evidencia? Y número 2, vamos a empezar a hablar sobre lo que es, tenemos que saber de historia, se nos olvida, o si lo olvidamos lo repetimos, ¿no? O desconocemos de nuestras raíces. Y número 3, vamos a tener una conversación aquí con nuestra invitada acerca de lo que viene siendo su labor profesional. Entonces, pues, sin más que decir, vamos a comenzar. ¡Vamos! Vamos a darle. Ok, primero que nada, inteligencias múltiples es un tema que está sonado por todas partes. En educación, en los medios, siempre nos dicen que somos algo especial, que siempre tenemos una cualidad interna nuestra que nos hace sentir o que nos hace ser muy, muy listos o diferentes, que resaltamos sobre otros. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? Bueno, vamos a tomar como referencia dos artículos. El artículo número 1, que fue del 2021, bueno, que recién acaba de salir, que significa A valid evaluation of the theory of multiple intelligences is not yet possible. Problems of methodological quality for interventional studies. Que es decir, una evaluación válida de la teoría de las inteligencias múltiples aún no es posible. 2 puntos, problemas con la calidad metodológica de los estudios de intervención.
¿Qué significa eso? Que de entrada ya estamos teniendo un problema a la hora de estudiar lo de las inteligencias múltiples. Entonces, mucha gente lo toma popular y dice, hey, funciona porque hay un montón de estudios. De hecho, si tú te metes a Google y todo, te vas a Google académico y pones inteligencias múltiples y salen un montón de estudios que te dicen sobre los beneficios de trabajarlas. Pero bueno, vamos a empezar analizando esto. Primero que nada, ¿cómo empieza todas las inteligencias múltiples? Bueno, Garner pensó que las personas tenían no una, sino varias inteligencias. Es decir, si no eras apto en una parte, eras apto en otra. Si no resaltabas en esto, resaltas en aquello. Al fin de cuentas, eres diferente. Estas inteligencias él las definió como capacidad para resolver problemas de cosas que eran significativas para la cultura. De ahí que identifica 8 principalmente. Bueno, en un principio identificó 7, luego le agregó otra. Y luego Goldman agregó otra. Por ejemplo, él identificó inteligencia lingüística, porque la sociedad necesita gente que maneje muy bien el lenguaje. Inteligencia lógico-matemática, porque la sociedad necesita gente que use las matemáticas. Los ingenieros, los físicos. ¿Qué otra puede aplicar las matemáticas? ¿Todos? ¿No? Bueno, las ingenierías. Todas las ingenierías, ¿no? Cierto. Inteligencia musical. Bueno, la sociedad necesita gente que aprecie y produzca música. Inteligencia espacial, la gente que sabe bien ubicarse directamente en su entorno, que sabe tener una independencia del campo donde está. Inteligencia espacial, o kinestésica. ¿Qué hace la kinestésica? ¿Era como moverse bien? Sí, que implica movimientos que las personas las pueden hacer. Ok. Por ejemplo, la kinestésica entraría el baile. Sí. Sí. O incluso musical también. Sí. Entonces sigue la interpersonal, que es relacionarse con otros, la intrapersonal, los que son muy introvertidos, y luego le agrega la naturalista. ¿Cuál es el gran problema con esto? Bueno, resulta que en el momento en el cual se somete esta teoría a la comprobación científica, pues nos damos cuenta de que empezamos a tener algunos errores, ¿no? Algunos problemitas como para poderla comprobar. Entonces, cuando tienes problemas para comprobar algo, hay que cuestionarse si realmente estamos hablando de algo que existe o no existe. Entonces, cuando hablamos de algo que creemos que existe pero no existe, pues nos estamos devolviendo a pensar que es o una leyenda o un mito. Entonces vamos a leer la definición de un mito. Aquí entras a Google y encuentras las definiciones más curadas. Entonces, hay 2 definiciones, ¿no? La número 1 es historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Esa es la número 1, ¿no? Y la número 2 dice, historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Entonces, cuando nos vamos a esto de las inteligencias múltiples, parece que queda más en la definición número 2, ¿no? Sí, nos quedamos con la segunda. Sí, definitivamente. Entonces, altera las verdaderas cualidades de una persona. Es, por ejemplo, en el salón de clases, pues, ¿qué es lo que notas, no? Notamos que los niños son distintos. Sí, por ejemplo, al hablar de una aula que es totalmente diversificada. Por ejemplo, yo tenía el conocimiento de las inteligencias múltiples al destacar, por ejemplo, si un menor no es bueno, por ejemplo, en las 2 materias formales o en las 2 materias bases como lo son el español y las matemáticas, que podíamos incluir que es la lingüística y la inteligencia lógico-matemática de Garner. Por ejemplo, decimos, no está viendo bien, no tiene las calificaciones adecuadas que se pueden decir. Entonces, el niño puede destacar en algo más. Claro. Que es, por ejemplo, en el arte. Ok. Y ahí estamos incluyendo, por ejemplo, la inteligencia artística. Okay. Así lo había representado yo, o tenía la noción de las inteligencias múltiples. Claro, y es que creo que todos lo tuvimos, ¿no? O sea, yo por ejemplo me acuerdo que en la prepa nos hicieron un test de inteligencias múltiples y por ejemplo yo puntué alto en lingüística y en lógico-matemática y andaba valiendo en artes, por ejemplo. Cosa que es paradójico porque mi mamá fue maestra de danza folclórica durante mucho tiempo. Entonces fue como que yo dije, a la torre, pues algo está raro aquí, ¿no? Pero ahorita lo que quiero llegar es, todos lo hemos oído y que parece como que es muy aplicable y todo, pero realmente cuando lo queremos llevar a la práctica como que saca mucho de onda, ¿no? Porque sí, es como, yo por ejemplo fui maestro buen tiempo y tenía grupos reducidos y aún así era como que yo sentía que tenía que planear el doble si quería aplicar esto. Siento también que con las inteligencias múltiples reduces mucho los potenciales, porque estás diciendo que solamente, por ejemplo, le corresponde 1 o 2 inteligencias que puede desarrollar, pero no estamos tomando en cuenta, por ejemplo,
Yo a lo mejor de niña tenía mucho el pensamiento lógico matemático, pero ahora ya de grande me gustan las artes. Entonces, ¿qué pasa ahí? No podemos estar reduciendo a una persona que nomás tenga la inteligencia, no la podemos reducir a 8 conceptos como lo hace Gardner. Ok, ese es un comentario bastante interesante porque normalmente cuando se habla de ese tema como que la gente es muy cuadrada en decir no, es que así es y todo eso. Entonces es interesante que hagas ese comentario porque sí es cierto, o sea, en la medida que vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos cambiando y de repente lo que nos era fácil antes, pues ahora nos es muy difícil y pues nos gustan otras cosas. Eso es muy padre. Entonces, bueno, lo que sucedió es que esta teoría pues fue aceptada por demasiada gente, más que nada en el ámbito de la educación. Los maestros empezaron a agarrarla. Gardner dijo que él era un fan de la educación y de que él veía posibilidad de aplicarse y todo, pero él nunca dijo realmente que era aplicable a la educación. Él dijo, tiene potencial, hay que explorarlo, se necesitan estudios y todo, ¿no? Que tengan de sustento la evidencia científica, que tenga de sustento base filosófica, que tenga en consideración que las personas pudieran tener algún daño fisiológico, porque también entra en duda esto de que, por ejemplo, a un niño que necesita educación especial, por ejemplo, un niño autista severo, ¿puedes aplicarle inteligencias múltiples? Yo no sé, pues no le encuentro cabida, pues. No, sería complejo. Sí, porque no se adapta directamente a los estándares sociales y por tanto las inteligencias pues no aplican, pues. Entonces, si quieres aplicar una ley tienes que englobar a toda la población y en el momento en el cual segregas a uno, pues ahí la veo difícil. Entonces es como que es una teoría que de entrada pues no te ayuda a la inclusión incluso. Eso es algo muy, muy severo, ¿no? Que hay que también empezar a cuestionarnos, ¿no? Pero el problema es que tampoco hay evidencia científica de que demuestre que haya muchas inteligencias. Pero el problema es que muchos se han convencido de que sí es cierto. Ahorita lo que se piensa es que hay un factor general de inteligencia que es como muy flexible, pero que todos lo tenemos, pero que es muy flexible y que nos ayuda a generar cosas, pues. Pero en la teoría de las inteligencias múltiples es, oye, eres diferente, dale, tú puedes, motívate, haz cosas que le ayuden a tu inteligencia específica que tienes. Si eres lógico-matemático, entra a las matemáticas. Si eres artístico, entra al arte. Pero realmente los gustos son susceptibles de cambiar. Y como Gardner las define no como inteligencias, sino como habilidades. Es decir, él las llamó inteligencias cuando realmente se estaba refiriendo a habilidades. Entonces tendríamos que hablar no de inteligencia lógico-matemática, sino de habilidades lógico-matemáticas. O por ejemplo, tendríamos que hablar de habilidades lingüísticas. Tendríamos que hablar de habilidades... ¿De qué otro tipo? No me acuerdo. Las habilidades intrapersonales, interpersonales, que son utilizadas muchos en la convivencia. También la veo así como, por ejemplo, inteligencia es un cúmulo, totalmente. Ajá. Y como dijiste tú, no es flexible denominarla inteligencia, más bien sería que la inteligencia concierne diversas habilidades que también no pueden ser solamente especificadas en 8. Entonces creo que ahí se queda totalmente corto los estudios que realizó Gardner. Ok, y es que hay algo bien interesante que tú mencionas que es como la inteligencia es como general, ¿no? Sí. Entonces no puedes como segmentarla y partirla porque a lo mejor lo que podríamos decir es que tenemos todos habilidades artísticas, pero en mayor o menor medida a diferencia de otros. Pero sí, es buen comentario eso. Pero, por ejemplo, vámonos a la evidencia científica. Esto está bien interesante. Por ejemplo, hace poquito, 3 autores empezaron a hacer un estudio grande, ¿no? Este tipo de estudios me gustan mucho porque se llaman metaanálisis. Estos son muy interesantes porque meta es una palabrita griega que significa más allá de. Entonces, más allá del análisis. Es decir, en vez de analizar cómo hacer un estudio ellos hacen un estudio de los estudios que hacen. Entonces sacan datos y se dan cuenta de que dicen, a la torre tiene errores, le falta esto, está perfecto el área de estudios y todo. Para eso son los metaanálisis. Entonces llego y empiezo a buscar el metaanálisis más reciente y acaba de salir, está fresquecito, recién salido del horno. Es de aquí del 2021, pero no de aquí de México, es de otra parte de España. Pero ellos empiezan a checar la literatura general. Entonces ellos consultaron en total 270 estudios sobre inteligencias múltiples. O sea, desde los que tú ves en Google hasta los que te metes hasta, no sé, revistas súper famosas y todo. Y pues ellos señalan una cosa. Dicen que en las escuelas se han aplicado métodos basados en esta creencia de que existen varias inteligencias. No obstante, aunque se aplique, la ciencia pues te dice otra cosa. Dice que los resultados no son confiables. ¿En qué sentido no son confiables? No es porque si tú aplicas algo de inteligencias múltiples, no significa que no vaya a dar resultado. Significa que no hay forma
de saber que si lo que tú hiciste realmente estimuló eso que se llaman inteligencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le pones música a los chamacos, así de que si tú les pones, no sé, iba a decir reggaetón, pero no. Tampoco música banda. clásica. Con lo que hablábamos el fin pasado del efecto Mozart, que también es un mito. Pero si les pones música clásica, a lo mejor los tienes más relajados y todo, y a lo mejor de repente dicen, qué aburrido, ya vámonos, así. Es como que está raro, ¿no? Aquí lo que voy es que solamente son 2 metaanálisis los que existen, aparte de o sea, anteriores, que hablaron sobre las inteligencias múltiples. Pero el problema que encontraron estos morros que acaban de publicar es que ninguno de esos 2 metaanálisis agarró estudios que fueran empíricamente fuertes. ¿A qué me refiero esto? Que no tenían, por ejemplo, tipo grupo de control, no tenían muestras grandes, no tenían formas de medirlas. Y eso es muy importante en ciencia. O sea, en ciencia tienes que medir de una u otra forma, pero tienes que medirlo, ¿no? De qué tipo lo puedes medir, de que con observación directa, de que sacando, registrando y todo, lo puedes medir de que con test y con todo. Y pues resulta que o tienen una medición de antes de intervenir, una medición después y así. Entonces es tipo lo de los grupos control a la torre. Sabemos lo que es un grupo control, está como difícil. Lo voy a explicar así muy sencillo. Imagínense que tienen en este lado, para que sea su izquierda y luego derecha, ustedes tienen de este lado 4 frasquitos con 4 frijolitos. De este otro lado tienen otros 4 frasquitos con frijolitos, ¿sí? En los frijolitos de este lado los vas a tener en algodón y los otros los vas a tener con tierra, ¿ok? Entonces los vas a empezar a regar a ambos al mismo día. Entonces tú quieres plantearte una pregunta que diga, quiero ver en cuál condición de estos dos, si con tierrito o con algodón, los frijolitos crecen mejor o más rápido, ¿no? Entonces de repente este grupo, que es el experimental, es el algodón, porque el frijol no crece naturalmente en algodón, hasta crece en la tierra, ¿no? Y al otro tienes de control, que es con condiciones naturales, ¿no? Entonces tú dices, pues a lo mejor en algodón pues crece más, ¿no? Entonces lo empiezas a regar y todo, y ya ves que empieza a crecer, y en la tierrita a lo mejor crece un poquito más lento. Entonces ahí tú ya aseguraste de que con algodón crece más rápido. Ese grupo se llama grupo experimental, porque ese es el que le pones lo que vas a intervenir, o sea, lo que tú piensas que va a servir, a ese se lo pones. Y al otro lo dejas en condiciones naturales. ¿Para qué? Para que una vez que esté en condiciones naturales tú digas, mira, en la naturaleza pasó así, con lo que yo hice, tuvo más resultados. Bueno, eso es el grupo de control, lo que dejas en condiciones normales, y al otro al que le aplicas lo que piensas que va a servir. Así se hace ciencia, o sea, tú comparas los efectos de ponerle una cosa distinta a algo que ya pasaba para ver si hay cambios, ¿no? Pero siempre contrastándolo con lo que pasa en condiciones normales. Ahora bien, lo que sucede es que la mayoría de los estudios que se consultaron en este metaanálisis no tenían eso. Y eso es lo que señalan los autores, no tenían el grupo control. Es decir, decían, es que aplicamos programas de inteligencias múltiples y tuvimos muy buenos resultados. Órale, ¿tienes grupo control? No. Es como, ¿tienes un grupo para comparar eso? Sí. Entonces, por ejemplo, estos metaanálisis anteriores a este que se consultó, por ejemplo, no tomaron en cuenta la calidad de los estudios. O sea, los publicaban en revistas o balazo o... vamos a llamarlo así, ¿no? Ajá, entonces, haz de cuenta de que de repente pues no tenían estos criterios, no tenían ni criterio de calidad, no tenían mediciones adecuadas para las inteligencias múltiples. Y uno dice, es que yo veo el efecto, luego noto cambios en el aula y todo. Bueno, sí, pero si no tienes registrado eso que ves, que la neta en el salón de clases yo lo intenté un día y no pude, o sea, es demasiado. De que dices, fulanito hizo esto, o sea, o estás apuntando o estás dando clase, no se puede, o sea, por dos partes no hay de otra, ¿no? Y por ejemplo, no hay forma de saber si las actividades pues trabajan las inteligencias. Entonces, en muchos estudios, aquí dice, no tenían en cuenta el número de participantes adecuados, eran con grupos muy pequeñitos. Entonces, tampoco tenían formas de medir bien las inteligencias y su impacto, eso ya se mencionó, ¿no? Entonces, fíjate, hay un dato bien interesante que es justo lo que mencionaba anteriormente. Los grupos de control en los estudios, pues hacen que los resultados sean mejores, ¿no? O sea, al menos un poquito más confiables, ¿sí? En vez de decir, simplemente a un grupo le aplicamos esto y obtuvimos estos efectos. Eso se llama diseño preexperimental. En ciencia, ¿no? Esos son diseños preexperimentales, que lo haces con un solo grupo y ves los cambios antes y después de lo que tú hiciste. Pero vienen los diseños cuasi experimentales,
Que es, por ejemplo, tienes un grupo al que le aplicas eso, pero tienes un grupo de control. Pero no puedes controlar muchas variables, tipo, no puedes controlar ni el sexo de los participantes, de que estén en las mismas condiciones, no puede, o sea, de que sean, por ejemplo, 20, que 10 sean hombres, que 10 sean mujeres, o por ejemplo, rango de edad, de que sean de esta edad a esta edad, pues esos son las variables de control. En los cuasi experimentales no siempre tienes eso. Si es cuasi experimental está curado todavía, porque la neta, la mayoría de los estudios con humanos son así, pues, no puedes tener el control total. Y luego están los diseños experimentales, que es así de que totalmente de laboratorio, de que en ambientes aislados, de que sin sonido ni nada, ¿no? Así como aquí en cabina y todo. Entonces, en esos estudios, ahí a lo mejor sí tienes una evidencia un poquito más clara. Pero los cuasi experimentales y los experimentales tienen grupo control y eso los hace más confiables. Entonces, la mayoría de los estudios que se consultaron aquí son preexperimentales. Un solo grupo, le aplicaron el programa, vieron efectos y qué padre. Pero el problema es que no solamente eso, era aplicaban el programa y luego checaban los efectos y no pasaba nada. O sea, tenías como el efecto final medido, pero no antes. Y es como que, oye, no me sirve para saber cómo estaba el antes y el después de esto. Entonces está eso. Pues de hecho, no sé, pero a la hora de dar clases está bien difícil eso. Entonces no. Totalmente. Pero por ejemplo, ¿qué hacen los docentes a la hora de empezar un ciclo escolar? Tienen que empezar con diagnóstico para conocer los niveles con los que cuentan los alumnos y ahí ya encaminarlos a lo que supuestamente los aprendizajes que se tienen que cumplir. Entonces ya teniendo este niño, por ejemplo, Luisito se encuentra en este nivel, entonces le faltan todavía estas capacidades, entonces vamos a encaminarlo a que logre esos fines. Ok, eso es tu medición inicial, ¿no? Sí. Okay, entonces esa es la medición inicial, vamos a llamarla A. Y luego tú ya das las clases. Sí, se toman, por ejemplo, cuando inicia un ciclo escolar, se toman alrededor de 14 días, que es como se puede decir la base de diagnóstico ya para identificar, e incluso si hay rezago educativo o también los niños que abandonaron la escuela, se pueden identificar en esos 14 días. Que se puede decir que no se reporte, pues. Ah, ok. Sí. Eso va a sonar muy, muy loco, ¿no? Pero eso en ciencia le llaman muerte experimental, pero no es porque haya muerte tal cual, ¿no? Pero es como que se te fue el participante, pues ya se te fue, ¿no? Pero está bien interesante porque, por ejemplo, muchos no saben lo que hacen los docentes y piensan de que las primeras 2 semanas dicen, ay, no hacen nada. No es cierto, sí hacen. Es ver las fortalezas. Sí, o inclusive no vayas porque no van a estar haciendo nada. Oye, sale más contraproducente no mandar al chamaco esos días, ¿no? Sí, porque después llega el niño y entonces volver a empezar con el niño que te faltaba, esos diagnósticos que tienes que realizar. A la torre. Sí. No, qué desastre. Pero sí es cierto. Sí es cierto. Entonces ese es tu momento A, o sea, es tu evaluación. Luego das las clases, ya bien, y con la primera evaluación, con el primer corte evaluativo ya ves si hay cambios, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí tú ya viste el efecto de una variable, que es tu intervención. Pero aquí el asunto es que al menos los docentes sí lo hacen. Y ahí es como ves cambios, ¿no? Y en la medida en la que tú vas programando tus exámenes, vas viendo cómo progresan tus alumnos. El asunto es que aquí las intervenciones educativas suelen ser de tipo preexperimental, porque no tienes el grupo control. Entonces, o puedes decir a comparación de otro maestro que está dando el mismo año, ¿no? Y todo, sí. Pues ahí está padre, ¿no? De que comparar, pues mis alumnos les funcionó esto, a mí me funcionó más esto y esto, ¿no? Ahí como que tienes una conversación padre, ¿no? Entonces, bueno, devolviéndonos a esto de las inteligencias directamente, es el hecho de que todos estos 270 estudios, pues se sacan algunas conclusiones, pues muy interesantes. Por ejemplo, dice que debido a los problemas de los estudios, no hay forma de comprobar los beneficios de actividades basadas en inteligencias múltiples. O sea, no hay forma de decir que sean debido a estos. Número 2 es de que hay que entender que la mejor forma de aprender a ser inteligente es haciendo cosas nuevas. No es que tengas una cualidad dentro de ti que te haya inteligente, ¿no? Aunque de repente parezca, ¿no? De que un chamaco de repente te saca unos corridazos en guitarra acá. Es como que, pues, tú dices, pues es inteligente musicalmente. No, es habilidoso, ¿no? Que es diferente. Y por ejemplo, al final del día, pues el artículo en la página 12 nos dice algo que parece como una pastilla difícil de tragar, ¿no? Que es que la comunidad científica está en desacuerdo con las inteligencias múltiples. Y si de entrada ya tenemos un conocimiento que los científicos dicen a la torre no es válido y que ya están de acuerdo por muchas personas, hay que empezar a cuestionarnos realmente si lo que hacemos nosotros bajo el nombre de prácticas, digas en educación, digas en escenarios laborales, y incluso en escenarios laborales pasa, de que de repente
pues todo esto de que pues dicen, inteligencias múltiples para el trabajo, para beneficiar esto, inteligencia emocional y todo. Que inteligencia emocional es ser empático realmente, ¿no? Esa habilidad de ser empático y todo. Pero aquí les dejamos lo que viene siendo las referencias de donde lo sacamos. Tenemos dos, que es la que yo mencioné al principio, que es A Valid Evaluation of the Theory of Multiple Intelligences is Not Yet Possible. Esa la encuentras en un journal que se llama Intelligence, volumen 88, de la página 1 a la 14. Y el otro es un artículo que está disponible en researchgate.net, que es The Myth of Multiple Intelligences, que está a pares de White, del 2006. Está súper padre. Y ahorita pues vamos a hacer una pequeña conversación sobre eso. ¿Qué opinas ahorita del tema de inteligencias múltiples? Es importante conocer la opinión de un docente. Por ejemplo, desde mi perspectiva docente, siempre había tenido la idea de las inteligencias múltiples, porque desde un principio había tenido una oportunidad de leer. De hecho, Garner tiene el libro Las 8 inteligencias múltiples. Entonces, cuando denomina las 8, pues yo tenía la idea vaga de que, es verdad, el niño si no puede desarrollar esto, entonces es bueno en esta otra parte. Pero sí suena como muy ambiguo y también pues muy triste solamente estarlo limitando a que tú nomás puedes desarrollar esto porque en esto eres bueno, así. Entonces sí es como muy triste. ¿Por qué no mejor le pones nuevos retos novedosos? Porque estamos hablando de inteligencia, entonces ponle nuevos retos novedosos a ver para que sea diversificada. Igual como se conoce la inteligencia, pues concierne muchas cosas, como comúnmente se denomina poder resolver los distintos problemas que te suceden en la vida cotidiana, pues. Entonces, pues es triste que solamente lo estés limitando a una sola capacidad con las inteligencias múltiples. Que bien, como lo comenté anteriormente, no se le puede decir que eres bueno en esto, pues sí, el niño va a crecer, va a tener otros intereses, se va a enfrentar a nuevas situaciones, nuevos retos, nuevas cosas novedosas que le impliquen motivación, pero también un poco de complejidad. Entonces va a ir incentivando nuevas habilidades en sí mismo. Claro, es decir, cómo potenciar a un niño desde pequeño, pero nunca sillarlo directamente para decir que nomás es bueno en una cosa, porque de repente el chamaco te va a decir, a la torre yo quiero hacer esto, y vas a decir, no, porque tú eres nomás de esto, y a la torre sí está... Sí, es como muy limitante, pues ¿por qué no mejor ofrecerle distintos retos para que se vaya diversificando la propia capacidad que el niño tiene desde chiquito? Claro. Entonces, por ejemplo, hay que hacerlo más diverso. Realmente esta opinión es muy valiosa, porque pues hay mucha gente que no nos atrevemos de repente a criticar lo que sabemos, y está bien pesado eso. No, a mí me costó mucho trabajo esto, Por ejemplo, yo entré a la carrera pensando que esto existía y todo, porque durante la prepa y secundaria siempre me hablaron, bueno, en secundaria no, en la prepa me hablaron mucho de este tipo de cosas, y pues resulta que yo me las creía y todo, ¿no? Y pues de repente ya empiezo a estudiar más de lo que viene siendo lógica de ciencia y todo esto y cómo comprobarlo. Y pues como que de repente me llevo el trago amargo así. Y digo, qué intenso. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a ir a la siguiente sección del tema, que tiene que ver con historia y todo. Voy a invitar a los que nos están viendo para que participen directamente. Y ya después de esta media hora viene ahora sí la parte fuerte, la entrevista. Así. Sí, ya voy a tener que estar preparando. Va, entonces vamos a una pequeña pausa. Les vamos a dejar con un poquito de música. Disfrútenla y ahorita volvemos. Porque a todos pertenece la palabra. Cada vez que veas un buzón de sugerencia, pide un ciclopuerto. Libera Radio. Al adquirir una mascota, adquieres un compromiso de amor, atención, cuidados médicos, que durará muchos años. Muchos años. Si no tienes las condiciones para darle una buena vida, piénsalo antes de hacerte de uno. Un animal no es un juguete.
Es una vida en tus manos. Libera Radio. Solo limitantes naturales. Recibes en tu máquina la señal de www.liberaradio.com.
quedan atrás. Sigo las estrellas que se pierden en el mar y dejo mis huellas que se quedan atrás. Sigo las estrellas que se pierden en el mar. Soy un fantasma vivo en clandestinidad, perdido en mi tierra como una piedra en el mar. Soy un fantasma vivo en clandestinidad, perdido en mi tierra como una piedra en el mar. Que se pierden en el mar y dejo mis huellas que se quedan atrás. Libera Radio. Que se pierden en el mar. Soy un fantasma vivo en clandestinidad, perdido en mi tierra como una piedra. Muy bien, ya es hora de regresar a lo que viene siendo la transmisión de los monos de Harlow. Entonces mi recomendación para ustedes es, vamos a tener un diálogo bien padre, pero acerca de un tema que a lo mejor nos parece un poquito irrelevante a ahorita los jóvenes, pero en general nos tiene que importar, que tiene que ver con la historia. Que es, ¿debemos saber de la historia? Si se olvida, ¿se repite? ¿O desconocemos nuestras raíces? Primero que nada, este tema lo quise abordar porque hay algo bien interesante que de repente hay gente que platica sobre cosas, pero desconoce la historia de los acontecimientos. Entonces, básicamente está bien fuerte, pues. Y este comentario lo hago porque se acerca el número 1 el 15 de septiembre. Y de repente a mí me toca que voy de que iba antes del COVID a Catedral. Y de repente vi un montón de gente vestidos de revolucionarios, ¿no? Y de que a la torre pues se conmemora la independencia, que hay ellos acá con fusiles y todo eso y así. Y era como que se equivocaron de periodo histórico, ¿no? Entonces de repente como que tendemos mucho a desconocer este tipo de cuestiones de historia y nos da por platicar mucho. Y ahorita pues básicamente estamos, pues ya han pasado, 20 años de un suceso que marcó la historia, que viene siendo el fatídico incidente del 9/11, de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Realmente hay mucho desconocimiento de ese tema y desde que pasó, las teorías conspiratorias pues no dejan de salir. Lo mismo con otros eventos históricos como la muerte de Kennedy o otro tipo de gente importante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña dinámica, o bueno, si quieren participar en comentarios así, vamos a ver algún suceso histórico referente, por ejemplo, al 9/11. Comienzo yo platicando cómo me acuerdo de esto, porque yo estaba muy pequeño cuando me tocó vivirlo. Bueno, no vivirlo, o sea, verlo a través de la tele. Que yo recuerdo que de repente habíamos puesto la tele y todo, y en todos los noticieros, o sea, en todos, no recuerdo uno que no haya habido eso, de que decía, las oficinas del World Trade Center en Nueva York han sido destruidas por 2 aviones. Y te quedas así pensando, ¡a la torre! Pues sí está bastante pesado, está muy denso. Yo tendría que unos 6 años más o menos, y no, unos 6 o 7 años, ya estaba en la primaria. Y me acuerdo muy bien de que mi sensación fue, órale, pues se cayeron. En ese entonces no me importaba, ¿no? Ya años después, cuando empiezo a ver documentales y todo eso, que pues me quedé a la torre, pues fue algo demasiado complejo que sucedió. Hubo mucha gente afectada, incluso hasta hoy en día hay afectados, ¿no? Y los estragos culturales han sido muchos. Las Torres Gemelas han tenido que eliminar de películas, como por ejemplo de películas como Spider-Man del 2000, no me acuerdo si era del 2000 o del 2001 incluso, pero una escena de las Torres Gemelas donde Spider-Man está a punto de tejer una telaraña entre esas dos y atrapar un helicóptero, pues lo tienen que eliminar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues había un conflicto pues muy fuerte, muy marcado entre 2 países, lo que viene siendo pues la gran potencia que tenemos de vecinos y el Medio Oriente. ¿Y qué era lo que pasaba? Que de repente secuestran 4 aviones. Entonces te quedas a la torre. Secuestran 4 aviones en Estados Unidos, porque no nomás fueron 2. Fueron los 2 que se impactaron en cada una de las torres, otro que se estrelló contra el Pentágono y otro que cayó porque no me acuerdo si los pasajeros pues hicieron revuelta y todo. Pues nadie sobrevivió, pero pues no llegó a su objetivo, ¿no?
Entonces te quedas pensando, a la torre, pues esto es como una sacudida o un jalón de orejas de, órale, ¿realmente conocemos la historia? Desconocemos la historia. Yo no me sabía lo de los otros 2 aviones, la verdad, lo tuve que investigar y todo, pero sí se me hace bastante pues relevante el hecho de que la gente tiene que saber historia, porque olvidamos y desconocemos a fin de cuentas nuestras raíces. Es como, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos la historia de nuestra localidad? La historia de Hermosillo. Pues aquí en cabina sabemos la historia de Hermosillo. Cuando son las fiestas del Pitic, nomás recordarlo. Ah, las fiestas del Pitic, pues sí, bueno, bueno, yo creo que eso es más para, pero bueno, Ajá, casi. Ajá, las fiestas del Pistic. Vaya. Entonces es como que decimos, la historia de Hermosillo es bien padre. Voy a recomendar un libro que está muy curado. Se llama Pioneros de la Costa de Hermosillo. No recuerdo el autor, pero sí se llama Pioneros de la Costa de Hermosillo. Que es algo muy padre, ¿no? También hay historia local de que personajes bastante influenciados, bueno, muy... ¿Cómo se dice? Muy influyentes. Como por ejemplo la historia de Juan Navarrete y Guerrero, que era un párroco de aquí. Bueno, más que nada era arzobispo de este lugar, que tuvo mucha influencia a nivel cultural. De hecho, tenemos un bulevar que se llama así, Juan Navarrete y Guerrero. Pero, por ejemplo, hay historias de Hermosillo, historias locales, que no son las leyendas locales, no la del hombre que se enamoró del maniquí, de que la novia que llora por la Cerdán y todo, ¿no? Resulta que en Hermosillo, anteriormente, la calle Cerdán era un éxito, era guau, era lo más increíble del mundo. Es decir, incluso existía aquí en Hermosillo el dicho, vamos a cerdanear un rato, ¿no? Que era una avenida que estaba llena de cafés, que estaba llena de comercios y todo. Y antes, por ejemplo, donde era FAMSA, que era masón, pues también había otro tipo de establecimientos ahí cerquitas, ¿no? Pero estaba muy padre. Había una cerrajería, me acuerdo, por la callecita que está enseguida de la botica del pueblo. Por ahí por la callecita que se cerró, donde hicieron el andador, donde está la estatua del Yaqui. El Sonoritas. Ajá, el Sonoritas, ajá. Entonces, pues yo me acuerdo muy bien que ese tipo de cosas de Hermosillo como que ya desaparecieron y todo. Y yo recuerdo que mi papá me decía, pasamos por ahí y me decía, nunca te olvides de esto porque ya no va a haber después. Y yo, a la torre, pues ya no había. Después había una partecita por esa calle en la que en la banqueta tenían como llaves puestas dentro del concreto. Y eso estaba muy padre, me acuerdo. Entonces, ¿qué identidad tenemos a fin de cuentas a nivel de historia? Es como, por ejemplo, a nivel de historia, ¿qué nos marca como mexicanos? Que nos sepamos el himno nacional, que tengamos un acta de nacimiento o algún documento oficial a nivel nacional que nos marque como mexicanos, o nos falta una identidad cultural. Es como, por ejemplo, si pensamos en bailables folclóricos a nivel mexicano, tenemos que entender que, por ejemplo, el baile de la bruja está súper padre, veracruzano, donde las mujeres se ponen una vela en la cabeza y tienen que hacer equilibrio con eso. Es una tradición cultural que es exclusiva del estado de Veracruz, y de repente veo que confunde los sones jarochos con guapangos y está medio raro, ¿no? Pero el problema viene siendo que hay que enriquecernos culturalmente, porque a fin de cuentas el patrimonio cultural de México es tan enriquecido, es tan grande, que simplemente no deberíamos delimitarnos solo a conocer lo que es más sabido por todos. También sucede mucho que no solamente afecta en esto de lo cultural, sino también en el desarrollo personal y profesional, Esto va así dirigido a los profesionistas que últimamente en las escuelas lo que yo estoy viendo es como menos historia de tu profesión, más práctica. Y realmente hay un autor que lo menciona, que está súper padre, que es J.R. Cantor, en uno de sus libros acerca de historia, que dice un ejemplo bien padre. Decía, un médico que sabe de historia puede llegar a ser mejor profesionista. Y te quedas pensando, ¿por qué un médico que sepa de historia de su profesión puede llegar a ser mejor profesionista? Porque vas a ver cómo ha ido evolucionando todo el conocimiento médico a través de las décadas y qué cosas son aplicables y no aplicables. Lo mismo con cualquier cosa. Por ejemplo, si te sabes la historia de tu profesión, puedes llegar a ser más innovador, ¿no? Puedes llegar de que simplemente decir un artículo nuevo y dices, ay, esta cosa ya la descartaron hace 100 años, es como que, bye, no me sirve ahorita. Pero, por ejemplo, ahorita desde que intento hablar, por ejemplo, con amigos sobre historia de sus carreras y todo, y de repente me dicen, es que no sé, es que no me lo enseñaron en la uni, es que no esto. Entonces, pues aquí el asunto es que, pues aquí estamos jugando, pues, necesitamos conocer de esto. Yo quisiera saber qué opinan aquí, por ejemplo, ¿qué opina Charlie aquí en cabina? ¿Qué opina Charlie? ¿Es necesario que sepamos de historia? Aguas, no te me ahogues. Estaba aquí agarrando aire. Claro que es necesario, sobre todo como cultura general, y también para platicar. Por ejemplo, hay muchos, sé de amigos o conocidos que fanfarronean
intentando o no sé, dando como queriendo dar a entender que saben mucho de todos los temas, nomás para estar hablando y no les para la boca y empiezan a decir muchas mentiras, ¿no? Y ya uno, si sabe la historia real o tiene otras experiencias, pues se da cuenta que aquí tienes enfrente hablando solo por hablar, pues está diciendo cosas que no son, ¿no? Algo así, pero yo considero que sí hay que saber de historia, hay que enterarse. Por ejemplo, ahorita el 11 de septiembre es una fecha muy, ¿qué será?, simbólica, emblemática, donde creo que la mayoría de la gente recuerda a las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Pero también hay otras fechas, como por ejemplo, aquí en México, lo del Festival Avándaro en 1971, donde hubo más de 250,000 personas y donde México era como que... Fue cuando el rock cayó, ¿no? Porque lo censuraron el rock y todas estas cosas. También fue el evento de Chile. Recuérdame que fue lo de Pinochet. Lo de Pinochet, sí. Ajá, también. Entonces son fechas emblemáticas y hay que saber bien de la historia. Y yo ahorita me puse a leer más un poco sobre lo de Avándaro, porque no lo tenía presente. Entonces dije, pues hay que ver qué onda, hay que saber. Ajá, y para tener un tema de conversación padre, ¿no? A fin de cuentas, con casi cualquier tipo de gente, es como que no quieres platicar de tu carrera, órale, échate un debatito de historia acá y ya tienes algo diferente, ¿no? Está curado. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la historia de las guerras, que intenso, ¿no? Pero me gusta mucho, por ejemplo, los conflictos bélicos que hubo en Latinoamérica, pero de tipo internacional. Por ejemplo, solamente ha habido 2 países, bueno, de Latinoamérica que han estado involucrado, bueno, no solamente 2 países, yo creo que 3. México estuvo involucrado en Segunda Guerra Mundial cuando mandó a un escuadrón de aviación a pelear contra los alemanes y luego los enviaron al Pacífico, que pues sale el tiro al revés, pero pues participaron. Está, por ejemplo, el conflicto de la Guerra de Corea, donde Colombia manda soldados a la Guerra de Corea. Y al mismo tiempo tenemos el conflicto internacional más sonado, que fue en los 80s, que ese estuvo pues muy impactante, que fue el conflicto de las Malvinas, cuando Argentina, con el gobierno de Leopoldo Galtieri, pues manda a reconquistar las islas. Están enseguida de Argentina, así en un archipiélago chiquito, cerquita del Polo Sur. Y de repente pasa que las invaden y todo, y el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra pues les manda la flota inglesa y todo, y libran batallas bien padres. Pero lo que fue impresionante fue que los pilotos argentinos pues se rifaron contra los ingleses. De hecho, el daño que les infligieron a la marina inglesa fue de tal tipo que incluso los ingleses dijeron, si hubieran quedado unas 2 semanas más combatiendo, no hubiéramos podido. Entonces es muy interesante, ¿no? Este tema de lo que viene siendo la historia. Te da muchos temas de conversación extra y te enriquece culturalmente, un punto de que pues es muy padre, ¿no? Es muy padre que puedas mantener conversaciones incluso con gente que ya está más avanzada de edad, por ejemplo, y que no hay temas de conversación en común. Eso es lo padre, ¿no? Entonces siempre hay que seguir aprendiendo más, ¿no? En este aspecto de la historia, que pues también hay que tener en cuenta que la historia juega en favor del ganador, ¿eh? Porque me acuerdo que había no me acuerdo cuando Cortés llega con uno de los líderes aztecas, no me acuerdo si era Moctezuma o fue Cuitláhuac, no me acuerdo, y le dice el azteca de que ¿qué crees que estoy sentado en un lecho de rosas? Y te quedas, ¿había rosas en el México? en el México de aquel entonces, que no los habían traído los españoles y todo. Entonces es como que ciertos desvaríos y todo de eso. Entonces la historia también gira a favor del ganador también. Entonces cuando lean historia, pues intenten pues sacarse la espinita de la ficción, porque hay muchas cosas de historia que realmente son ficticias y que hay que saber diferenciarlas. ¿Cómo se diferencia eso? Pues leyéndolo de diferentes fuentes, no siempre buscando lo que más conviene o lo que es la historia más interesante, ¿no? La historia también se puede trabajar como ciencia, aunque no parezca, ¿no? ¿Cómo lo manipulas? Bueno, cerciorándote de las fuentes que tienes y haciendo contrastes, hipotetizando y sacando más información a partir de ello. Es toda una disciplina, la ciencia histórico-cultural. Entonces, la gente que se dedica a eso, pues es gente pues bastante preparada. Entonces, si tienen la oportunidad de hablar con un historiador, pues háganlo, porque la neta nunca se les va a acabar la información. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es recordaremos
¿Por qué es importante la historia? Número 1, si eres profesionista, te puede ayudar a conocer la profesión de tu historia. ¿Por qué? Porque tu calidad de trabajo va a mejorar. Vas a tener un panorama más amplio y vas a tener una visión mucho más general. ¿De qué te sirve de historia general? Bueno, tener muchos temas de conversación e intentar no repetir los errores de la historia. Un error de historia bien curioso, fue el de Hitler en la Alemania. ¿Por qué? Porque este vato no aprendió de Napoleón, de no invadas Rusia en invierno. Y este vato, hay que invadir Rusia. Entonces es básicamente un error total. O por ejemplo, errores estratégicos de guerra los cometieron los alemanes en el sentido de que a la torre, guerra en dos flancos. No quieres una guerra en dos flancos. Bueno, Estados Unidos también lo hizo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema es que si no aprendes las lecciones de la historia, eventualmente sí estás condenado a repetir los errores. Y lo mismo en tu historia individual. Porque si tú no aprendes de tus errores o de las cosas que te salieron mal, probablemente las sigas repitiendo. Y como ya traes esa carga histórica de cometer cosas que a lo mejor te salen mal, es bien difícil de librarla porque tu historia hace más probable o menos probable que repitas los actos que alguna vez hiciste. Ya te quedas a la torre, pues aguas con eso. Entonces, mucho ojo, gente, sí hay que empezar a saber más de historia, hay que empezar a informarnos más, hay que saber lo que viene siendo los acontecimientos fuertes que han sonado a través de los años, a través de los siglos, milenios incluso, saber de otras culturas, saber incluso de la historia de tu localidad puede hacerte un mejor ciudadano. Eso está muy padre porque, por ejemplo, muchos vivimos aquí en Sonora y no sabemos nada de Sonora en sí. Entonces, nada de su historia incluso. Me da mucha cura porque de repente a mí me dicen que Hermosillo es la ciudad más fregona acá de todo Sonora. Y yo digo, pues yo veo Obregón mejor diseñado que aquí. Entonces aquí, Hermosillo no está diseñado en ese aspecto. Pues si yo digo, voy a Obregón y no me pierdo, pues como quiera todo cuadradito, todos bonitos, todos contentos, no te pierdes. Entonces pues sí está bien curioso eso. Por ejemplo, de que Obregón iba a ser la capital también fue Arizpe, la capital también fue Ures. Entonces Hermosillo es realmente la más reciente que hay aquí en Sonora en términos de su capital. Entonces necesitamos empezar a conocer ese tipo de cosas para que luego nos digan, es que sabías que la capital de Sonora antes fue de que Ures, y de que no taches de que estás bien menso, no es cierto, ¿cómo puedes decir eso? Y bla bla. O sea, también el saber de historia te ayuda a que cuando alguien comente algo de historia tú tengas un punto de debate y no lo taches de persona que está medio cucú. Entonces, pues bueno, vamos a terminar esta sección del programa diciendo una invitación. ¿Vamos a leer de historia? Sí, pero vamos a leer de historia bien fundamentada. Entonces, si se agarran un libro de historia, está muy padre, pero agárrense otro para ver si ambos dicen información parecida, porque quién quita que en uno les promocionen una versión que no es necesariamente la más precisa de todas. Vamos a otra pausa y ahorita vamos a continuar con la entrevista directa aquí con Michelle Melendres. Y pues espero que les guste y pongan mucha atención por el hecho de que nos va a platicar cosas bien interesantes acerca de la educación en tiempos de pandemia.
Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Si vas en tu automóvil, ten especial cuidado con los ciclistas cuando se atraviese una rejilla. Recuerda que las tenemos que pasar de ladito. Escuchas Libera Radio, un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. Libera Radio, Libera Radio. Con el dinero que te cuesta un perrito de esos de pedigrí, puedes mantener un perrito de antirrábico por todo un año. Libera Radio, Libera Radio. Somos ciudadanos. Somos Libera Radio.
la última sección que tenemos es la de la promoción a jóvenes profesionistas. Y esto va a estar bien padre porque aquí en cabina ya tenemos a quien ya había mencionado anteriormente, que es Michelle Melendres. Es licenciada en educación primaria y pues vamos a platicar un poquito con ella. ¿Estás lista, Michelle? Claro que sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar con esto, ¿no? Vamos a leer un poquito, vamos a platicar un poquito de la historia, de la trayectoria académica que tiene, porque creemos aquí que tiene un trabajo muy interesante que mostrar, ¿no? Más que nada una formación muy interesante que para su corta edad... ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. 23 años, entonces tiene 23 años y ya trae una carrera bastante interesante en el área de la educación, ¿no? Vamos a leer un poquito de lo que ella nos tiene que contar. Ella es... Vamos a hacer algo bien interesante, ¿te parece? Mira, yo leo las cosas y tú nos platicas qué tanto te han aportado a tu crecimiento como persona y como profesionista. Claro que sí. Va, perfecto. Ok, ella es licenciada en educación primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, Jesús Manuel Bustamante de Mungarro. Entonces ella ya ha terminado sus estudios de licenciatura y ahora vamos a ver un poquito de lo que tiene, ¿no? En actividades que ha realizado ella, fíjense que ella también ha participado en actividades comunitarias que han sido muy interesantes, de las cuales a lo mejor nos platica ahorita, si decides platicarlas, si no, pues no pasa nada. Y al mismo tiempo ella tiene lo que es una planeación de clase de valores para gente en situación de riesgo, bueno, para jóvenes en situaciones de riesgo. Y al mismo tiempo también ha publicado escritos de educación, es articulista, es decir, ella publica artículos en lo que viene siendo la revista de la asociación Deja tu Huella. Entonces, aparte de que es maestra, también redacta cosas, entonces es bastante interesante lo que hace. Tiene lo que viene siendo reconocimientos y participaciones en lo que vienen siendo plataformas de las universidades de Chile, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Asociación Educar para el Desarrollo Humano, de lo que viene siendo otro, también un diplomado, está bien padre, un diplomado en línea de igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también tiene un diplomado en didáctica de las matemáticas en educación básica de la Universidad Antequera de Oaxaca. Entonces, bueno, vamos viendo esto. Tienes un currículum bastante grande para tu corta edad y eso es muy interesante porque habla de un compromiso formativo tuyo. Entonces, vamos viendo. Primero que nada, ¿qué te motivó a estudiar la licenciatura en educación? Primero que nada, como siempre cuando pasa la transición de lo que es la preparatoria a la universidad, que no sabes muy bien elegir qué vas a estudiar, creo que primero me llama la atención mucho sociología. Creo que siempre es como algo que tengo todavía truncado, ¿no? Que todavía lo quiero ejercer, estudiar sociología. Entonces estaba entre sociología o educación. Y ya pues por azares del destino, ya estaban próximas las inscripciones. Y decidí nomás entrar a educación, que era la única opción que tenía. Entonces estaba como que pues si quedaba el estudio, si no, pues no sé qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Entonces quedo en lo que es en la escuela normal. Y ahí pues pasaron mis 4 años de formación en educación primaria. Ok, y por ejemplo, ¿a ti te gustó tu formación? Sí, la verdad, pues la escuela normal, como creo que tiene una fama, hasta el nombre lo dice, Escuela Normal del Estado de Sonora, es de verdad una escuela que te capacita muy bien. Por si algún joven que está escuchando que le interesa estudiar educación, es una muy buena opción la Escuela Normal del Estado de Sonora para la formación docente. De hecho, también, yo me acuerdo que en algún momento como que sí me entró la inquietud de entrar y vi que necesitas cierto promedio para entrar, ¿no? Sí, creo que sí, pero ahorita como que han transcurrido algunos cambios en el promedio, la verdad no sé en cuánto anda el promedio. Y aparte del promedio existe como un rango de edad. Cuando yo entré eran los 22 años. O sea, si tenías más de 22 años pues no podías entrar. Bueno, eso sí, si se quieren meter a la normal, pues sí. Aguas con la edad, o sea, entren de jóvenes. Sí. Entonces también viene lo que viene siendo la planeación de clases de valores. A ver, cuéntame, ¿cómo planeas una clase de valores para menores en situaciones vulnerables? Muy bien, ocurrió en el año 2019, que todavía hasta el día de hoy el programa se sigue realizando, pero actualmente es de manera diferente, y que con la llegada de la pandemia pues hay que tener en cuenta que no muchos niños tuvieron acceso a la educación, y es decir, en estos sectores vulnerables los niños pues no pudieron acudir ni tampoco tener la forma de conectividad. El programa se sigue realizando, pero ahora con educación normal, es decir, los contenidos se les enseñan. De hecho,
Se busca mucho voluntariado y también profesionistas de la educación. En el 2019, cuando yo decidí participar, era de valores, como si bien lo mencionaste. Entonces se diversificaba cuántas semanas tenemos, cuántas semanas vamos a querer participar en este proyecto y vamos a ver qué valores hacen falta en este sector, qué valores son los más importantes de potenciar si estamos hablando de sectores vulnerables. Tú has de conocer muy bien pues es que es una vida difícil la que llevan estos niños. Entonces vamos a ver cuáles son los valores que tienen más necesidad para planearlos. Hacíamos una planificación, pero que esta planificación fuera novedosa, que llamara la atención, pues que no fuera como muy aburrida. Estamos hablando de valores, me voy a portar bien nomás, así. Entonces, que fuera novedosa con materiales y que también ellos se acercaran a situaciones reales, que los pudieran llevar a cabo estos valores. Y creo que era una muy buena forma de ayudar a su futuro inmediato de estos menores. O sea, aquí algo bien interesante que yo sabía que cuando te hablaban de valores y todo, nada más como que te daban la información, y aquí tú mencionas que los meten a la práctica, ¿no? Ajá. Que eso está muy padre, ¿eh? Porque no hay mejor forma de aprender más que haciendo, la verdad. Va, aquí tienes, por ejemplo, la participación de formación para la ciudadanía, ¿no? Escuela y formación para la ciudadanía de la Universidad de Chile. A ver, cuéntanos de eso. Muy bien, esa fue una formación que la realicé en el año 2018. Fue en línea. Yo creo que pues no tenía tanto la noción de los cursos en línea como ahora existe en la actualidad. Esta formación me ayudó mucho, la realicé en los meses de verano. Me ayudó mucho a entender que los niños deben empezar a saber qué es la democracia. ¿Por qué tienen que saber qué es la democracia? Que entenderla, que desde chiquitos tienen que participar para mejorar su entorno, que tienen ese poder de participar con nosotros para empezar a mejorar. Yo estoy viendo esta necesidad, o yo quiero que en mi salón, por ejemplo, tenga la presidente de grupo o tenga el presidente de grupo. ¿Cómo le podemos hacer para que estemos todos de acuerdo? Muy bien, pues vamos a realizar una votación. Tengo este problema, no hay botes de basura en mi escuela, ¿qué podemos hacer? Muy bien, entre todos vamos a colaborar para juntarnos. El patio de mi escuela está sucio, ¿qué podemos hacer entre todos para que no nomás unos participen y los otros se queden sin hacer nada? Bueno, pues vamos a juntarnos y venir un fin de semana a ayudar a limpiar el patio, porque es un fin que nos va a ayudar a todos los alumnos en sí. Y también entender que es un poco hablar de la política de los menores. A ver, ¿cómo está eso? Está interesante. Hablar de la política de los menores, entender que, por ejemplo, ahorita ya deben de tener conocimiento, porque también participar en la política es parte de tener una formación en la ciudadanía. Okay. Entender que ser ciudadano no solamente implica ir a votar, que implica voy a cumplir los 18 años, voy a ir a votar. No, que también desde menores tenemos ese poder para empezar a mejorar nuestra realidad que tenemos. Ok, entonces aquí es algo bien interesante porque, por ejemplo, mucha gente tiene como la idea de que la escuela es un lugar donde los niños van y aprenden cosas nomás, pero a lo que me comentas es una forma de replicar en miniatura la sociedad en sí. Sí. O sea, que la escuela no solamente es una forma de aprendizaje, sino es una forma de preservar la sociedad que tenemos. Sí, que los menores entiendan que tienen que fungir un papel que le corresponde y que lo tienen que realizar bien y de manera colaborativa, como mencioné, para que las cosas funcionen de manera correcta y que no solamente unos cuantos o que unos cuantos se queden en desacuerdo. Es manera de también abolir los desacuerdos que puedan ocurrir en la convivencia. Ok, entonces esto también como docente te capacita de entrada para mediar entre alumnos. Uh-huh. Eso está muy padre porque, por ejemplo, dentro de la formación docente, pues, como tú bien lo has dicho, tienes que replicar una mini sociedad ahí y enseñarles todo eso. Es una chamba muy pesada, la verdad. Aquí vamos a continuar con lo que ha hecho, que es muy interesante, que es que también tiene un reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Aprender curso Aprender. ¿Qué aprendiste en ese curso? ¿Lo recomiendas? Sí, de hecho sí lo recomiendo. También fue en línea. Es muy interesante porque habla mucho del aspecto cuando nosotros estamos aprendiendo. Okay. Que estamos realizando muchos procesos metacognitivos, es decir, estarnos preguntando, esto es lo que yo sé, pero ¿qué me falta por aprender? Irte más allá. Irte más allá de lo que tenemos. Entonces realizar diversos recursos metacognitivos, como por ejemplo, yo estoy leyendo
pero a lo mejor no tengo tanta comprensión lectora, entonces tengo que ir haciendo mis propios recursos, mis propios diagramas, entonces hago mis diagramas, diversifico la lectura, destaco lo más interesante, y esa es una manera de empezar a estudiar, que de hecho también servía mucho de que no solamente se quede un conocimiento en la pura memorización, sino que también beneficies el que comprendan mediante recursos. También, por ejemplo, si tú tienes un conocimiento y tú puedes plasmar ese conocimiento en un diagrama, significa que tú ya lo comprendes. Ok. Un diagrama puede ser un mapa mental, un cuadro sinóptico, como tú lo quieras, o en sí un dibujo que tú entiendas lo que estás diciendo. Ok, eso es interesante. O sea, básicamente es como transformar la información que tienes o que tú te sientes débil en ella, la transformas y luego incluso la puedes comunicar a otros a través de, o a lo mejor de un esquema, o incluso mediante el diálogo, ¿no? Pero sí es cierto, como que muchas veces priorizamos esto de que memorizamos mucho y todo, y a la mera hora es como que, ¿qué hago? Va, ok, eso es interesante. También tienes un reconocimiento de la convivencia escolar desde la perspectiva de derechos humanos. ¿Qué padre está eso? A ver, platícanos. Muy bien, pues este diplomado, en sí, como ya he mencionado anteriormente, en las escuelas existen algunos programas como el plan de convivencia escolar, pero también que como docentes tengamos algunas herramientas para poder resolver algunas problemáticas que ocurren en el aula. Como bien sabes, un aula es totalmente diversificada y van a ocurrir problemas, quieras o no. Ok. Ajá, quieras o no, o simples peleas de que mi compañero me quitó el sacapuntas o mi compañero no me deja participar. Entonces hay que establecer muy bien que los menores tengan la oportunidad de esclarecer diálogos. Okay. Que sepan lo que es establecer un diálogo para así encontrar diversas respuestas a lo que está ocurriendo. Okay. Y también entender que la convivencia escolar pues va a ser de forma gradual, ¿no? No es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, ni significa que los vas a tener en paz todo el día, que es algo totalmente imposible, pero que sí los menores tengan la oportunidad de resolverlos de manera que por las dos partes ocurran los acuerdos y que estén de acuerdo en ello. Ok, entonces por ejemplo, esto de que los conflictos son inevitables y que tú dices que por ejemplo que la convivencia escolar no es de golpe, es lo que pasa por ejemplo en primero de primaria, ¿no? Que... Por ejemplo, sí, cuando los niños están muy... que se nota mucho el egocentrismo, por ejemplo, por la edad que se encuentran, están totalmente, se nota el egocentrismo, o que no están de acuerdo en trabajar en equipos. Que no me cae bien mi compañero. Ajá, que eso es una batalla que se ve diariamente cuando tú quieres hacer una planeación, establecer un contenido en equipo. Es una batalla de siempre, ¿no? El trabajar con los equipos. Entonces creo que el estar trabajando la convivencia diariamente te va a beneficiar que también se pueda realizar los trabajos en equipo. Claro, entonces si fomentas una buena convivencia en tu alumnado, pues el grupo como quiera, pues tiende a funcionar mejor incluso, ¿no? Uh-huh. También entender un poco que los menores se den cuenta que están conviviendo en diversidad. Comprender que todos sus compañeros tienen diferencias y también yo tengo mis similitudes o características o incluso diferencias con mis compañeros, las cuales se tienen que respetar porque son totalmente naturales. Ok, entonces básicamente también es decir que aprendan a ser tolerantes con los demás, y creo que eso es una batalla muy fuerte, ¿no? Como que incluso en la universidad hasta pasa, ¿no? Sí. Eso es bien curioso. También tienes un diplomado en lo que es igualdad y no discriminación en la convivencia. Es que en la convivencia escolar. A ver, cuéntanos un poco de eso. Creo que va muy encaminado a lo que mencioné anteriormente, o sea, los dos se complementan. Ok. Muy de la mano para adquirir mayores habilidades en el mismo contenido. Lo que es la convivencia y la igualdad y no discriminación, que también incluye mucho las capacidades especiales que algunos alumnos tienen en el aula. Por ejemplo, si ya queremos meter el aspecto de la discapacidad. Ok. Que las aulas son totalmente diversificadas, entonces también se tiene que incluir a lo que son los alumnos con discapacidad, y como yo como maestro voy a incluir a ese alumno con discapacidad, que no solamente sea como se conoce, el niño con discapacidad va, pero nomás está en el salón. No, okay. Tengo que incluirlo, o sea, adaptar las actividades para este menor.
Claro, y como que eso como que pasa muy desapercibido a veces porque es como un ¿cómo le hago? Entonces es básicamente eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba de maestro, me tocó tener niños con esas situaciones y todo. Y siempre es quebrarte la cabeza diciendo a la torre, ¿qué actividad puedo hacer para que él me aprenda lo mismo a la par de los demás? Y la dinámica que es más fácil, en vez de diseñar algo planeado exclusivamente para él, es diseñar algo para que el grupo lo acepte y lo incluya. Entonces, como que ya no es tanto de centrarte directamente solo en la persona que necesita eso, sino crear la dinámica necesaria para que este niño tampoco se sienta mal, pues porque lo rechazan. Sí, porque no se puede realizar actividades y tenerlo totalmente desegregado a esta personita. Claro, y es ahí donde nos tenemos en la diferencia entre lo que es integración e inclusión, ¿no? Que es integrar es simplemente que lo metan en la actividad e inclusión es que lo acepten tal cual. Entonces sí creo que es muy importante eso, ¿no? Ayuda mucho a la convivencia. Finalmente tienes un diplomado en didáctica de las matemáticas en educación básica. A ver, vamos a ver, cuéntanos de esta parte. ¿Te especializas en matemáticas o en todo en general le entras así? En primaria, ¿no? Ajá, era un diplomado en educación básica de las matemáticas, es decir, cómo incentivar la motivación en ciertos contenidos. Por ejemplo, cuando los niños en la primaria baja, que concierne, por ejemplo, primer grado, que empiezan a entender que existen los números, por ejemplo, del 1 al 20, y luego que nos pasamos de 10 en 10, así, que existen secuencias, pero que también existen patrones. Y también cómo incentivar la correspondencia, es decir, tengo el número 1, entonces tengo un frijolito. Okay. Tengo un número 2, entonces tengo 2 frijolitos. Tengo un número 6, tengo 6 frijolitos. Así es como se empieza a incentivar la correspondencia también. Ok, qué interesante. Mira, yo me acuerdo que cuando me enseñaron matemáticas yo batallaba un montón con las tablas hasta que llegué a la del 9 y de repente me decían escribe del 0 al 1, del 0 al 9 y luego al revés, ¿no? Sí. Y de repente era 0, 9 y luego de repente 1, 8 y luego 2, 7 y yo, como que tuvo un boom. Como que de repente como que algo me tronó y dije a la torre, las matemáticas no son tan difíciles como yo pensaba, ¿no? Tanto que sufrí, pero bueno, ese es otro. No, pero aquí es muy interesante. Ahora vamos a pasar directamente. Ya sabemos la trayectoria que tienes recorrida, que se hace bastante interesante por el hecho de que te metiste de lleno en tu formación profesional. Pero ahora vamos a platicar un poquito de qué es lo que tú has notado ahorita en pandemia en torno a la educación en el sector público. Porque estás más metida en el sector público ahorita, ¿no? Sí. Ok, adelante. ¿Qué he notado? Diversos retos. No me dejarás mentir, tú, Juan, que tienes experiencia docente. Diversos retos que no solo conciernan al docente, sino también al alumno y a la propia familia. Okay. Porque creo que vino a transformar todo, a moverlo. Entonces, creo que por el lado del docente implicó un doble trabajo en pandemia. Y creo que ahorita también con el modelo híbrido, totalmente. Entonces, significó que los docentes tuvieran la capacidad de más formación. Si de por sí la profesión docente implica que siempre te estés formando, ahora lo implicó mayor exigencia. Okay. Si tengo a los alumnos en distancia, entonces ¿cómo voy a yo impartir los contenidos a distancia con una computadora? No es lo mismo decir, yo sé manejar las redes sociales, sé manejar Facebook, sé manejar otra red conocida. No es lo mismo decir sé manejar las redes a sé manejar la computadora para que me ayude a enseñar los contenidos. Que ahí significó totalmente una revolución a los docentes que tal vez no tenían la formación en este aspecto, en estar formándonos continuamente, buscar programas que nos beneficiarán en contenidos académicos, pero sobre todo no caer en la monotonía, es decir, que no utilizáramos los mismos programas siempre, porque los niños, aunado a lo que estaban viviendo en casa, también se podían llegar a aburrir con los mismos programas académicos. Entonces implicaba grabar videos. Los docentes se tuvieron que hacer totalmente blogueros, algunos, armar un espacio en su propia casa, un espacio específico para empezar a grabar. Esto algunos docentes lo hacían diario para tener en cuenta que algunos alumnos no tenían la capacidad o las posibilidades, porque estamos hablando de las desigualdades sociales,
muchos niños no tenían la oportunidad de conectarse a la clase, entonces esos videos eran enviados para que ellos lo pudieran reproducir en su celular. Entonces era un constantemente grabar videos, hacer presentaciones, meter mucha lúdica para que no fueran clases aburridas, el estar continuamente en clase. Y también, por otra parte, en la comunicación con los padres de familia, que creo que aumentó en algunos grados, porque también tenías que cumplir con un horario afuera de tus clases en línea, porque había muchos padres de familia que se comunicaban hasta altas horas de la noche para preguntar por algunos contenidos. Entonces sí fue una carga muy exigente para los docentes. Claro, y más que nada porque de repente como que te quedas pensando que como que la imagen general que se tiene de los maestros es, nomás van y hablan, ¿sí? Pero no se dan cuenta de que, por ejemplo, de que hay como una jornada laboral, pero que solamente es horario de dar clases, pues, y lo demás del día te lo consume, pues, el planear, el estar checando actividades y otro tipo de cuestiones. Entonces yo creo que en pandemia ahorita lo que muchos maestros pudieron llegar a sentir es como un estrés de ¿cómo le voy a hacer? Pues, pero por ejemplo en el sector público, si es de que los papás te mandaban mensajes a muy altas horas de la noche o empezaban a hacer preguntas que a lo mejor estaban fuera de contexto o incluso criticar el trabajo de uno, que eso es lo más pesado. Vamos a volvernos un poquito a la parte de los alumnos. Por ejemplo, el reto más fuerte, ¿en qué materia lo viste? El reto más fuerte, ¿en qué materia? Yo creo que en los primeros grados, en el área de alfabetización. Ok. Porque estamos hablando de la transición que hicieron los menores de preescolar al área de primaria baja, el estar aprendiendo alfabetización a distancia, aunado todavía a las actividades que tenían que hacer en su casa. Y súmale que algunos menores no tuvieron la oportunidad de conectarse. Okay. O simplemente en casos más tristes no tuvieron la oportunidad de sacar las copias que se les mandaban. Ok, entonces prácticamente lo que es la educación a distancia, al menos desde la pandemia en el sector público, ha sido muy pesado en realidad. Y más que nada por lo que tú dices, la cuestión de la alfabetización. ¿Tú crees que hay formas en las cuales se les pueda apoyar más a estos niños? Fíjate, hay múltiples actividades, por ejemplo, de alfabetización, como lo puedes hacer tú mismo. Empezar con, por ejemplo, el conocimiento básico de las vocales, ¿no? Típico. Y ya de ahí, pues estamos teniendo dificultades con ello, empezar con otras actividades. También, por ejemplo, en casa podemos tener a la mano una cajita con sal, una cajita con harina, y que el niño vaya escribiendo en harina, que es algo totalmente estimulante para los menores, ¿no? En primaria baja, y motivante, que ellos mismos la vayan escribiendo. Claro. En esto, y ya de ahí empezar con algunas, la escritura de algunas consonantes pues más fáciles o conocidas, como la M, S, P, la L, P. Ajá. Claro. Y ya de ir partiendo, ¿no? Que hay distintos niveles de conceptualización en la escritura también. Ok, y por ejemplo, esta parte que se me hizo muy interesante, de que yo oía muchos comentarios de papás acá, incluso en Facebook y todo, de que decían que hay muchos niños que para su grado como que no saben muchas cosas, pero realmente como todos son diferentes, pues sí hay gente que avanza más rápido y gente que avanza a menos ritmo. Pero por ejemplo, esta preocupación la vi mucho del kinder a la primaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que saber un niño para entrar a la primaria? Así para que no batalle, ¿no? Yo tengo que contar con las habilidades básicas, por ejemplo, que tenga el conocimiento básico de algunos números. Y si ya empezamos con el conocimiento básico de las vocales, pues está perfecto. También el conocimiento de su salud, que estamos hablando que también eso se les inculca en preescolar. El conocimiento de su salud, el platillo del buen comer, que tiene que tener higiene, son habilidades básicas de un menor de preescolar. Ok, eso no me lo sabía, más bien no recordaba esa parte, porque si yo he hecho un vistazo, yo la verdad ya no me acuerdo de cuando estaba en prepa, y me acuerdo de cosas muy puntuales y así, pero no exactamente del contenido de las clases, como que ya de repente, pum, se me fue. Si me llego a acordar, es muy a la larga.
Pero yo me acuerdo de que yo no recuerdo que me hubieran enseñado de salud así, pero yo me acuerdo que sí supe decir, al menos me siento triste, me siento feliz, me duele, me pasa eso, pero yo no recuerdo haberlo aprendido en preescolar y tampoco que me lo hubieran enseñado directamente en casa, entonces dije, a lo mejor de ahí lo aprendí. También son muy ricos los contenidos en preescolar, ¿no? Pero totalmente desconozco el programa de lo que es la educación preescolar, pero sí se incluyen muchos contenidos, sí, hasta de ciencias también. Claro, y mi pregunta es así, vamos a concretarlo más así. Por ejemplo, si un papá te dice, oye, es que mi hijo no se sabe las vocales y ya va a primero de primaria, pues ¿se puede? ¿O no está batallando? ¿Va a batallar? ¿O qué recomendarías? Totalmente que el menor va a su ritmo. Okay. Tampoco no es normal que un niño aún no pueda identificarlas. Ya, por ejemplo, si estamos mencionando que el menor está pasando los grados sin saber a leer, a escribir, entonces ahí ya estamos hablando de una dificultad, que es la dificultad esa que hay que tratarla. Ok. ¿Podríamos hablar de un rezago educativo si ya está pasando de grado en grado y no aprende? Se podría decir que sí. Ok, entonces pues también si tienen niños que ven que están batallando Creo mucho. que es una habilidad básica, aprender a leer y escribir. Okay. Si, por ejemplo, tú para resolver actividades cotidianas tienes que aprender, utilizas la lectura y utilizas la escritura. Claro, y es por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando de repente dicen, no entiendo por qué nos tenemos que enseñar a leer y todo eso. Bueno, las redes sociales las usas a través de tu lectura, ¿no? Sí. Tú calculas de cuánto te va a costar esto y esto. Entonces son habilidades que pues tienes que desarrollar y todo. Yo creo que mientras más pequeños se les empiece a estimular eso, pues es más probable que ellos se inserten a la sociedad de una forma más sencilla, ¿no? Ya tomando en cuenta lo que mencionabas de que la escuela es una forma de mini replicar la sociedad dentro, ¿no? Entonces, qué interesante esta parte. Entonces, bueno, si los papás tienen algún problema con esto de que dicen, es que veo que mi hijo no avanza o que no va a la par de sus compañeritos, es como dice la compañera, aquí cada quien avanza a su ritmo. Lo preocupante es cuando va pasando de ciclo en ciclo y ahí ya vemos que de plano se nos estanca. Ahí ya hay que preocuparnos en meterle un poquito más de galleta. Pero si, por ejemplo, el niño, tiene temas muy así de que muy externos a lo que ve en la escuela, por ejemplo, de que le gusta mucho temas de marineros, por así decirlo, y de repente que no sabe mucho sobre números y todo, pero le encanta el tema de los marineros. ¿Tú crees que se puede usar el tema de los marineros para enseñarle de números? De hecho, sí es algo muy importante el conocer los intereses y gustos que los alumnos tienen. Por ejemplo, hablas tú de los marineros. Uh-huh. Entonces yo me voy a agarrar de los marineros para introducirle algunos problemas que implican las situaciones de marineros, porque yo sé que al niño le encanta ese tema, entonces es una manera de motivarlo a que resuelva cuáles son las respuestas entre los marineros. Va, ahora vámonos al caso contrario, de que a lo mejor tenemos un niño que a lo mejor no despunta por brillante, pero que va a su ritmo. El caso contrario sería, ¿qué sucede cuando tenemos a un niño que ya cumplió con los objetivos del año y que está muy por encima de sus compañeros y que se te aburre en clase o que se te aburre en clases en línea? Porque ya sabe todo. Es muy importante eso. Estamos hablando de alumnos sobredotados, como comúnmente lo conocen, que van más allá. Uh-huh. Aquí tenemos una característica especial. Con ellos se puede realizar algunas actividades en el aula que le abonen, es decir, yo veo que el niño termina muy rápido, entonces voy a ponerle algunas actividades que le llamen la atención según sus intereses también, entonces puedo colocarle algunas fotocopias, algún dibujo, o bien tengo este material de matemáticas que es manipulable, entonces se lo puedo prestar, es decir, crear un rincón en el aula para aquellos alumnos que terminan muy rápido y que este rincón sea totalmente diversificado. ¿Para qué? Para no caer en la monotonía de decir, yo ya sé que termino, yo ya sé que estas actividades me tocan siempre. Entonces, claro, tenemos que totalmente tener en claro una diversidad para no caer en el aburrimiento con el menor. Ok, es que es muy importante esto porque como tenemos un grupo siempre muy variado, pues también ahí hay cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Como para que todos se incluyan y que todos tengan al menos un punto de referencia de decir, ¿sabes qué? A lo mejor me estoy saliendo de la norma con mis compañeritos. A lo mejor inculcarle de decir, pues si tú ya lo sabes, ayúdales. También es otra forma como el niño monitoreo, ¿no? Claro, que le ayude a los demás compañeros también.
Aquí mencionaste algo bien interesante que es, por ejemplo, esto del criterio de superdotados. Yo francamente, desde un punto de vista psicológico, yo encuentro un problema con esto, ¿no? Que tendemos mucho a calificarle sobredotados al niño que sabe mucho o que demuestra que está muy avanzado y todo. Hay un libro que también es una recomendación para todos, que se llama, es de un autor que se llama William Heward, que se llama Niños Extraordinarios, una introducción a la educación especial. Y habla de que no los llaman como sobredotados o como retrasados como normalmente les dicen, que se me hace bien feo eso, pero bueno, ¿no? Eso es de hacerlo incluso menos inclusivo, sacarlos de la norma. Pero por ejemplo, en una curvita de distribución normal, de esas campanitas que se ven, los que están en el rango medio en cuanto a habilidades y todo eso son los que llamamos normales. Si estás muy arriba, superdotado, y si estás muy abajo, pues con problemitas, ¿no? Para no decirle más feo, porque la verdad se me hace muy feo ya. Pero el asunto es que, por ejemplo, cuando hablamos de superdotados solo porque tienen mayores habilidades, es superdotado en ese momento. ¿Y qué pasaría si lo calificamos como superdotado por ejemplo, en tercero de primaria y pasa a cuarto y resulta que se me estanca ahí, ya no es superdotado? Entonces puedes crear un efecto de estigma, por ejemplo, en la comunicación para con otros y así, o pues no sé, a lo mejor le subes el ego al niño, ¿verdad? Pues está delicado eso. Pero en cuestiones de lo que es este tipo de educación, lo que tú mencionas de hacerlo más diverso para incluirlos es bien interesante. Yo lo que me pregunto es, a veces, ¿te ha tocado padres de familia que te digan, yo no sabía que los maestros hacían eso? Por ejemplo, yo no sabía que los maestros hasta el fin de semana trabajan. Ten en consideración que el maestro no solamente trabaja en escuela. Muchas veces se lleva el trabajo de la escuela a la casa. Entonces ahí estamos hablando de que como docente llegas a trabajar toda la semana, incluso todo el día. ¿Por qué? Porque ya vienen próximas las planeaciones que tienes que entregar de los contenidos, pero también por otro lado viene próximo las evaluaciones. ¿Cómo voy a evaluar? Y cómo voy a revisar yo para esos resultados que los conozca el alumno y que también los conozca el padre de familia, que creo que es un trabajo muy demandante. Ok. Y por ejemplo, si tuvieras que hacer una recomendación a los padres de familia, ¿qué les dirías? Así como para mejorar la educación de sus hijos ahorita que están a distancia o que a lo mejor van a volver incluso a presenciales. ¿Qué les recomendarías que trabajaran con sus niños o que los concientizaran para así como hacer más fácil que ellos aprendan y que puedan convivir en sociedad? La principal característica que yo veo que los alumnos comprendan que a la escuela se va para adquirir habilidades, que la escuela es para aprender, como muchos coloquialmente dicen, porque hay muchos menores que desconocen para qué van a la escuela. Es cuando vemos muchos problemas que el niño tal vez anda vagando por el aula. ¿Por qué? Porque sus padres no le dicen, o bien porque tal vez la escuela se ve, pues es muy triste la palabra, ¿no? Se ve como una guardería. Ok. Entonces creo que es lo primero que hay que concientizar a los menores, que la escuela es un espacio que tiene reglas, pero que esas reglas van a servir para que desarrolles habilidades. O tal vez esas habilidades tú ya las tienes y las puedes compartir con tus compañeros también, que es valorar también el aprendizaje informal, ¿no? Que ahorita la escuela no es la única fuente de información. Que eso es bueno, es importante y al mismo tiempo preocupante de que la escuela no es el único espacio donde te formas, pero también hay mucho acceso a desinformación en redes, por ejemplo, y los niños tienen mucho contacto. Entonces yo sé de casos en los cuales hay niños en la escuela que empiezan a hablar de temas muy subidos de tono, pero porque lo vieron en redes sociales, ¿no? Sí. Entonces es recomendable decirles, ¿sabes qué? Vamos a restringirte el acceso a redes. O tú dirías que el papá se siente Creo que ahí sería un trabajo muy importante en correlación del docente con el padre de familia. Okay. Si yo como docente estoy detectando un caso, por ejemplo, hay unos menores que están hablando de unos videojuegos, que estos videojuegos no sé qué hacen, pero que también están teniendo conversaciones con personas exteriores. Ahí estamos hablando de una alarma. Okay. Que esta persona exterior le empieza a platicar, pero son pláticas que comúnmente unos niños no tendrían. Okay. Entonces esto empieza a resonar en el aula. ¿Por qué? Porque los alumnos empiezan a socializar, a compartir con mis compañeros, yo estoy viendo esto, entonces se empieza a motivar al otro compañerito. Claro. También yo lo quiero vivir. Entonces yo como docente tengo la responsabilidad con los padres de familia, estoy identificando esto, cómo podemos solucionarlo. Creo que ahí entra mucho la corresponsabilidad, que muchas veces
se deja mucho de lado, pues. La educación no solamente concierne al docente, o no solamente concierne al padre de familia, sino a la sociedad en general, es un círculo, pues. Tenemos que hablar de esa corresponsabilidad. Claro, y eso es bastante eso es muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, cuando ya te metes en esto de dar clases y todo, te das cuenta de que no era... Bueno, en mi caso no era lo que yo pensaba que era, ¿no? En el sentido de que fue mucho más demandante, tenía que entregar planeaciones, tenía que hacer un montón de cosas. Y de repente sí es cierto, como tú te lo dices, o sea, te lo llevas a casa y todo, y si te gusta mucho, pues lo sacas muy bien, porque la verdad está padre. Pero aquí el asunto que yo veo que es muy importante es lo siguiente. ¿Qué actitudes son las más frecuentes con las que llegan los niños que hacen que sea más lento que aprendan en las clases? Fíjate que es un aspecto muy importante, característico, que se ha notado como los alumnos, por ejemplo, esto tiene que ver con la convivencia en la familia. Que los niños en las mañanas llegan regañados. O llegan que en su familia, en la mañana o una parte del día, cuando lleguen, hicieron un berrinche en su casa y ese berrinche no se lo solucionaron. Entonces ese berrinche quiere plasmarlo en el aula también. Es como una apatía que le están enfrentándose el docente con el alumno. ¿Por qué? Porque viene acarreando esas emociones. Entonces creo que ahí convendría mucho el control de las emociones de los menores, que van y las plasman en el aula y llegan a afectar eso. Que eso, no me dejarás mentir, Juan, que es muy notorio cuando los niños, por ejemplo, dicen muy coloquialmente, andan de luna, andan enojados. Entonces es muy común notar esas actitudes en los niños. Claro. De repente, porque de repente no sabes ni qué está sintiendo el niño y no te lo dice, pues entonces hay muchos que se los guardan y todos. Entonces eso del control y manejo emocional, por ejemplo, de que los niños sepan identificar cómo se sienten y que le den un nombre a eso, porque hay veces en las que hay niños que te están como queriendo llorar y todo, pero no te saben describir qué tienen y te quedas así de que a la torre, pues ¿qué tiene? No, pues y el niño así de que no sabe ni cómo describir esto que está pasando, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una parte muy importante de que, número uno, si el niño va a ir a la escuela, pues que no llegue arrastrando algo de casa, ¿no? Eso es número uno. Y aparte, pues también me imagino que los papás también tienen que tomar responsabilidad de enseñarles a los niños a identificar emociones suyas y de otros, que sean empáticos, ¿no? Esto es muy interesante en las clases en línea porque de repente nunca falta el niño que te está activando y desactivando el micrófono. Sí, y todo o eso. Que el niño que empieza a rayar la pantalla porque ya descubrió cómo se raya la pantalla. Entonces tú estás plasmando un contenido y el niño, por estar jugando, te empieza a rayar la pantalla. Estás llamando la atención comúnmente y el niño no atiende esos llamados de atención. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Claro, y este tipo de cosas es también de concientizarlo de, ¿sabes qué? No solamente el maestro te va a decir que lo apagues o que no le hagas esto, sino que también en casa es decir, ¿sabes qué? Pues esto que estás haciendo pues no es correcto porque estás interrumpiendo a otros y así, ¿no? Entonces es importante este rollo. Ahora, por ejemplo, el típico tema, mi niño no quiere hacer tareas. Ay, ¿de qué dice por qué? Porque dice que no sabe y todos se van en contra del maestro. Pero es como que bien fácil como decir de que, pues es culpa del profe. Pero realmente hay otras cosas que caen ahí en juego, ¿no? ¿Qué cosas caen en juego? Por ejemplo, lo más que has escuchado tú de que dices, cuando el niño no quiere hacer tareas de una materia X, por ejemplo, mate, español, ¿qué es lo que más oyes? Que hay dificultades, que tal vez en esa materia pues no lo entiende y por eso surge la apatía a enfrentarse a las actividades que le están proponiendo. Entonces creo que ahí hay que incentivar un poco la motivación y también proponer actividades retadoras totalmente, que sean novedosas para el alumno. Creo que también hay que tener muy en cuenta que las situaciones o los problemas pues sean muy semejantes a las situaciones reales que vive el alumno también, ¿no? Que hay muchos problemas rimbombantes que a lo mejor se quedan los menores, ¿cuándo voy a utilizar esto, no? Que de hecho hay muchos memes de esto no me sirvió, pero yo me pude desarrollar en otra cosa. Hay uno que está bien curado, de que dice, la escuela te prepara para resolver problemas, y dice situación X, me embarca en la casa y dice ciclo del agua, cosas así, pues. Entonces eso es interesante, ¿no? De que tengan cosas que apliquen en la vida. Yo me acuerdo que esto, al menos en mi caso específico, no me pasó en primaria, me pasó
de que de repente en secundaria y en prepa que veíamos los llamados el trinomio cuadrado perfecto, más o menos, y yo decía, ¿cuándo lo voy a usar? Hasta ahora no lo he usado, pero sé que es el doble primero, el doble producto del primero por el segundo. No, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ese es el trinomio cuadrado perfecto. Y me quedo, wow. O sea, todavía me acuerdo. No sé cómo usarlo, pero lo sé hacer. Entonces es como que... o por ejemplo, yo ahorita ya no utilizo, por ejemplo, derivadas o integrales en la prepa. Pero pues sí sabía para qué se utilizaban, ¿no? Ahorita te mentiría si te digo que lo sé resolver y todo. Lo tengo que volver a estudiar. Pero sí es cierto lo que tú dices. Que los niños y los jóvenes en general tienen que ver cosas que vayan a aplicarse. Y más que nada porque en la etapa básica así de la vida de los niños, que es la educación básica, por eso se llama así básica, porque no porque sea lo fundamental, sino porque es la base de todo. O sea, sí, es el pilar, ¿no? Que va a sostener. Vieran que hay un fenómeno bien curioso, que resulta que hay gente que llega, por ejemplo, a la universidad sin saber redactar bien, pues. O que tienen unos errores de ortografía. Yo, por ejemplo, tengo horrores de ortografía a veces, ¿no? Y de repente digo, a la torre, ¿dónde dejé mi educación básica? Y me tengo que volver a ver de qué acentuación de esto, estas palabras cómo se escriben, cómo se declinan estas. Entonces eso está fuerte, pues es decir, sin educación básica, pues realmente no tienes lo demás. Y de ahí que dicen, hay gente que quiso estudiar esto y no quedó en la universidad, y que por falta de recursos y todo eso, pues entonces la mejor forma de abonarle al desarrollo de una persona en niveles de desarrollo académico y profesional es que libre bien su educación básica. Y eso es como el compromiso de todos, ¿no? De los docentes, de los padres de familia, de la sociedad modelando cosas, porque aquí es donde se me hace bien interesante esto de se debe de restringir cierta información a los niños, porque por ejemplo la sociedad ahorita está promoviendo un montón de cosas que a lo mejor hacen que los niños tiendan más a distraerse que a concentrarse directamente en la escuela, pues. O por ejemplo los niños que dicen, es que ya vi, ¿de qué me va a servir esto? O sea, ¿de qué forma lo voy a averiguar? ¿De qué forma voy a aplicarlo? Esto no me va a servir nunca en la vida y todo eso. Es como tipo de que, yo voy a estudiar esta carrera porque no tiene matemáticas. Y entras estadística acá. Entonces es... Sí, yo creo que es muy, muy escuchado eso, ¿no? Yo voy a estudiar esto porque no tiene matemáticas, sí. Y las matemáticas son la base de todo. Entonces siempre te lo vas a topar. Si no quieres en tu carrera, te lo vas a topar en la vida diaria porque constantemente las estás utilizando. Claro. Ahora va algo bien interesante. Por ejemplo, tú ahorita estás trabajando, estás en asesorías, ¿no? Sí. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son tus fuertes a la hora de enseñar? Ahora sí, la pregunta del millón, ¿verdad? Por ejemplo, creo que las fuertes sería el gusto. Entonces me gusta mucho trabajar la alfabetización. Me gusta también trabajar matemáticas. Sí. ¿Y en qué niveles más o menos? Como soy de educación primaria, concierne de 1º a 6º grado. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que viene siendo alfabetización desde que se están aprendiendo las letritas a integrarlas y todo hasta comprensión lectora. Sí, también lo que es que muchas veces se deja de lado la comprensión lectora, ¿no? Que dices, ya aprendió a leer, ya aprendió a escribir, sí, pero ¿hemos trabajado la comprensión lectora? No. Entonces creo que si hay comprensión lectora, entonces pueden hacer el gusto por la lectura. Si tienes el gusto por la lectura, entonces ya estás aplicando lo aprendido que aprendiste en la alfabetización, porque tú ya sabes leer. Ok, y es que por ejemplo hay un fenómeno bien raro que se llama el analfabetismo funcional, que es lees pero no lo entiendes. O sea que lo descifras súper bien. Ajá, que eso es muy común, o estar cuidando de leerlo muy bonito y que al final te preguntan, sí, pero ¿qué leíste? Entonces ahí no comprendí. Sí, pues que puedes tener una perfecta oratoria, pero que de repente a la mera hora es como que pum, no. ¿Y qué hiciste? ¿Qué leíste? Sí. No sé, está loco, por ejemplo. Y también tiene que ver con la dificultad del texto que le pongas, ¿no? Porque eso está... Sí, creo que ese es un aspecto muy importante. Si vamos a incentivar el gusto por la lectura, hay que descubrir cuáles son los intereses en los menores. Ok. La ciencia ficción, el misterio. Hay algunos niños que les gusta mucho el misterio, ya desde la primaria. Los cuentos de terror son un gusto fanáticos del terror, ya algunos niños de primaria alta. Entonces hay que empezar con ellos, a empezar a trabajar con esos géneros. Entonces ya darle la autonomía
de que vaya descubriendo otros géneros. Entonces ya podemos partir de una diversidad ya. Claro, y aquí hay algo bien interesante que es, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria nos daban una copia del Periquillo Sarmiento y yo nunca lo terminé de leer, o sea, nunca me gustó, jamás, lo leí por compromiso. Sí. Pero sí. realmente fue como que dije, esto no me interesa de plano. Y me acuerdo que también nos daban una copia de Juárez el Republicano. Y yo me acuerdo de que esto realmente no me interesa. Y en aquel entonces sí me gustaba la historia, pero no de Juárez en específico. Y yo lo leía y yo decía, qué flojera leerlo. Y yo me acuerdo de eso. Y me decían mis maestros de que no, es que lo tienes que leer. Y yo, ok, lo voy a leer, pero no me gusta. O sea, no se hace. Es fomentar la lectura desde el gusto del niño y no quererle ponerle eso, ¿no? Sí, porque si estamos vivenciando situaciones de no gusto, entonces el niño va a empezar a comprender que la lectura es fea, que la lectura es imposición. Okay. Que la lectura me aburre, entonces hay que incentivar. Mira, la lectura te permite descubrir nuevos mundos. Mira, si tú estás leyendo te puedes imaginar las situaciones. Entonces es una manera de que tú veas, es una actividad recreativa y también mucho que implica la imaginación, que es algo, una habilidad que les encanta a los menores. Y por ejemplo, tú lo haces cuando tú fomentas la lectura con alguno de tus alumnos. Sí, por ejemplo, si empezamos a ver que el niño está interesado en empezar a leer, entonces mira, habla de una historia imaginaria, ¿no? Tiene mucha ciencia ficción, ¿te gustaría leerlo? Entonces sí, bueno, aquí tú te lo llevas y tú tienes la autonomía de leerlo cuando tú quieras. Claro. Y si es más, si te gusta y tengo la oportunidad de regalártelo, te lo regalo para que tú te quedes con él. Y de ahí estás incentivando que el niño también se interese por querer tener más libros en su casa. Claro. Claro, y de repente, bueno, por ejemplo, a título personal, eso sí te lo puedo decir, a mí me pasaba que los primeros de los libros que yo leí fueron muy complejos, la verdad. Me acuerdo que mi mamá me tenía un libro así de Archibaldo y todo, de bebé, así. Yo decía, pues me encantaba ese libro. Pero de repente el primer libro que empiezo a tocar formalmente era uno que mi papá me regaló, que era de lectura muy avanzada y todo. Y leí la primera hoja y dije, no lo entiendo. Pero le dije, no lo entiendo. Y yo agarré el diccionario y buscaba los significados acá y de que dije, hasta que llegó el punto de que dije, ya lo entiendo. Y me iba acá y a la siguiente hoja otra vez y yo, y buscaba el diccionario de que ahora sí ya lo entiendo. Y así me aventé el libro, pues. Como que también es esto de hacer que los niños se pongan sus propios retos, ¿no? Y también que no solamente se queda ahí, por ejemplo, leí un libro y ya no sé qué hacer con él. No, también hay oportunidad de socializarlo. De que los menores lo compartan tal vez con sus compañeros, con sus pares. Entonces ahí ya estamos creando un interés en comunidad. Y ya para empezar a leer más libros también. Claro, y aparte fomenta la convivencia familiar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces incluso hay casos de niños que quieren comentar el tema con los papás y los papás, ¡ay, no! Sí. Entonces no es eso, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Lo que viene siendo la regularización académica, tú lo trabajas. Sí. Y es algo que a título personal, dado la formación que tienes aquí, yo creo que lo haces bastante bien. Y el asunto es, por ejemplo, ¿cuál es el año en el que tú crees que más los niños se estancan? Uy, qué difícil pregunta, de verdad. ¿Cuál es el año que más se estancan? Solamente voy a decir por mi experiencia, ¿no? Porque los docentes pueden decir otras respuestas que son totalmente válidos, porque esta respuesta concierne mucho la experiencia que tengas. Punto extra para Michelle. Acaba de no cometer la falacia de la generalización apresurada, que es decir, mi realidad aplica para todos, ¿no? Sí, eso está muy bien, perfecto. Puedo decir un comentario y ahorita algunos que tengan la oportunidad de ser docentes se me vengan encima. Entonces hay que tener en cuenta que esta respuesta concierne de la experiencia que tengas. Claro. Entonces, desde mi experiencia, puedo decir, por decir un grado, voy a poner 4º grado. Ok. Van a decir, ¿por qué? Porque empezamos con el conocimiento, el tratamiento de las temibles fracciones. Ouch. Que eso creo que todo el mundo va a decir, yo nunca le entendía las fracciones, yo no sé tratar las fracciones, es más, estoy en la universidad, no sé tratar las fracciones. Vienen multiplicaciones de muchos números ya, que son muchos números largos. Entonces hay personas inclusive que hasta comparten que no sé, que no, como un meme, ¿no? Muy conocido, no me aprendí las fracciones, pero me gradué en la universidad. A la torre, no lo he visto ese. Entonces creo que sí es un grado que concierne muchas dificultades, 4º grado.
Ok, va, y finalmente ya aquí lo que quiero mencionar es que si ustedes gustan contactar directamente a Michelle Melendres para algún tipo de servicio profesional de los que ella ofrece con los pequeños, ¿no? Con los peques de primero o sexto de primaria, se pueden comunicar con ella al correo michelmelendresp@gmail.com. Ella trabaja lo que viene siendo alfabetización, lo que son las matemáticas y lo que es la regularización académica. Y recuerden aquí, lo que es la promoción del trabajo de los jóvenes profesionistas es que nos damos cuenta de que sale gente muy capaz y que trabajo de ellos tiene que ser altamente promocionado. Ok, voy a repetir nuevamente lo que es el correo donde la pueden contactar. Es michelmelendresp@gmail.com. Nuevamente, para lo que son asesorías de alfabetización, matemáticas y regularización académica. Si tiene algún peque que necesite este tipo de ayuda, la pueden contactar con ella, con mucho gusto les va a ayudar. Michelle, un gusto haberte tenido aquí. No, un gusto para mí estar invitada en este programa, Juan. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos en este pequeño debate que tuvimos. Está perfecto. Y la verdad, pues, a seguir, pues pensando en que, pues por ejemplo, ya haciendo un resumen de todo, de que lo de las inteligencias múltiples puede que nos ayude, puede que no. Ya tenemos la información ya científica que nos dijo que pues no está comprobado y pues aguas con eso. También hay que conocer más de historia para nutrirnos culturalmente y finalmente para dejar de pensar que solamente la gente con mucha experiencia es la que vale mucho la pena, porque incluso la gente que va cursando la carrera ya tiene mucha más experiencia de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias y los esperamos el próximo sábado. Libera Radio. Porque la libertad